La cocina también evangeliza. Hay lugares donde Dios habla bajito. La cocina es uno de ellos. Ahí donde alguien prepara el alimento con cariño, donde se comparte el café, donde una abuela enseña recetas o donde una familia se reúne al final del día. La cocina también educa el corazón, porque mientras compartimos la mesa aprendemos a agradecer, a cuidar, a escuchar y a no desperdiciar lo que la tierra nos regala. A veces pensamos que la espiritualidad está solamente en el templo, pero también habita en el fogón, en el pan compartido y en las manos que sirven con amor. Hoy, mira con gratitud los alimentos que llegan a tu mesa. Nada de eso existiría sin la tierra, el agua y el trabajo de muchas personas. Soy Cristal y juntos cuidamos la casa común. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior, presentan Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida. Protégela, la cultura del agua vamos a crear. Bienvenidos y bienvenidas a Pilas con el Agua, el programa radial de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida. Un espacio para aprender, compartir experiencias y fortalecer la gestión comunitaria del agua. Cuando abrimos la llave de nuestra casa, pocas veces nos preguntamos, ¿qué recorrido hizo esta agua antes de llegar a nuestro vaso? Detrás de cada gota hay un trabajo silencioso que comienza en las montañas, en los nacimientos, en las quebradas, en los aljibes, donde continúa con el cuidado de las cuencas, el tratamiento de este líquido precioso, el monitoreo de su calidad y el compromiso de quienes administran nuestros acueductos comunitarios. Ustedes, las familias de asociados. Pero ¿cómo sabemos si esta agua es realmente agua segura? ¿Qué significa hablar de la calidad del agua? ¿Qué riesgos existen en una fuente hídrica si se contamina? ¿Y qué pueden hacer los acueductos comunitarios y los propios asociados y comunidades para prevenir estos riesgos y proteger la salud de todos? Hoy responderemos estas preguntas mientras conocemos conceptos como lo que es el IRCA, los índices de contaminación y las acciones de prevención que permiten el agua que llegue en óptimas condiciones a nuestros hogares. Para orientarnos en este tema, hoy nos está acompañando Fran Carlos Vargas Tangua. El profe Fran es biólogo e investigador colombiano, reconocido por dirigir proyectos de desinfección microbiana de agua mediante tecnologías de vórtice y cavitación para el saneamiento de vertimientos del río Fonce. Además, también hace parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS como asesor, aportando sus experiencias en la protección de los recursos hídricos y la gestión ambiental. Profe Fran, bienvenido a Pilas con el Agua. Hola, Quique, buenos días. Muy gustoso de poder participar en su programa Pilas con el Agua para poder aportar en algo al conocimiento de la comunidad sobre algunos temas tan trascendentales, tan importantes para todos como en este caso el agua. Profe, cuando hablamos de agua segura, ¿qué significa realmente ese concepto? ¿Y por qué es tan importante para la salud de las familias que reciben el servicio de los acueductos comunitarios? Ese concepto de agua segura y por qué es tan importante para la salud de las familias. Entonces, aquí tengo que decir, pues ayer lo comentábamos en la reunión con todos los administradores de los acueductos comunitarios en la Corporación Autónoma de Santander. Hablábamos de al menos 3 características o 3 condiciones fundamentales que deben guardarse en relación con el agua. Es el tema de la calidad, que el tema de la cantidad o continuidad del recurso hídrico, y el tercero, la confianza, la confiabilidad del agua. Esos 3 elementos son estrictamente fundamentales para todos, porque el agua, porque hablando de un agua segura, el agua debe ser primero que todo inocua. Significa
que sea un agua que esté libre de qué, de microorganismos, principalmente de microbios, de bacterias, por ejemplo, de hongos, de protozoarios, que son organismos microscópicos que pueden afectar bastante la salud humana. Pueden poner en nuestros estómagos parásitos. Y también hablamos de sustancias tóxicas, sustancias químicas, generalmente en nuestros sectores rurales asociados al uso de pesticidas, al uso de fungicidas, que pueden contener sustancias que hoy día llamamos sustancias metálicas, y esas sustancias metálicas pueden causar la enfermedad. Otra condición fundamental para hablar de esa agua segura, de que realmente esta agua desde el punto de vista de la calidad, representa oportunidades económicas y para la salud pública, hablamos entonces de otro concepto que se llama asequibilidad y accesibilidad. Lo que decíamos ahora, el tema de garantizar la cantidad y la continuidad del recurso. Eso significa que podamos garantizar que el agua esté disponible siempre, en todo momento, y que lo esté haciendo aportes económicos al acueducto comunitario, un aporte razonable que pueda beneficiar posteriormente a todo el servicio y que sea aceptable. También ayer comentábamos acerca de algunas características físicas básicas, por ejemplo, que tenga un color y que tenga un olor y un sabor que no nos genere rechazo. Si hacemos eso en el proceso que hacemos con el agua, en cualquier acueducto comunitario veredal o un acueducto urbano, pues obviamente estamos garantizando agua de buena calidad y agua segura para todos. Sabemos que los acueductos comunitarios realizan constantemente un gran trabajo para proteger el agua desde sus fuentes hasta los hogares. ¿Cuáles son las principales acciones de prevención que deben implementar para garantizar que esta agua llegue en buenas condiciones para su consumo? Bueno, Enrique, y continuando entonces, claro que sí, los acueductos comunitarios realizan un trabajo excepcional, porque están garantizando que podamos tener el agua en nuestros hogares, en el nivel rural. Compartíamos que alrededor de 33.000 acueductos veredales comunitarios en todo el país le aportan el recurso hídrico a casi 11 millones de colombianos, y eso es algo que es muy trascendental y es muy loable, es una labor muy especial que hay que seguir apoyando fuertemente desde los municipios y desde la gobernación y los ministerios, especialmente el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Protección Social, porque tratar el agua y garantizar calidad del agua, y esto significa salud pública. Pero precisamente hablando de su pregunta de cuáles son esas principales acciones de prevención que deben implementar para poder garantizar que el agua llegue en buenas condiciones para su consumo, pues principalmente hacer barreras que consisten en proteger el agua en cada etapa del proceso, desde que está en el nacimiento hasta que llega a nuestros hogares en el campo, desde los bosques, desde las zonas de nacimiento, desde donde nace en la quebrada hasta la llave del agua en la cocina. Entonces eso hay que hacer para poder garantizar y proteger la fuente de abastecimiento. Pues hay que hacer algunas acciones como aislar y cercar, tener cercas alrededor de la bocatoma de los nacimientos para evitar que el ganado ingrese, que orine o que defeque en el agua, lo que puede disparar, pues lo que decíamos ayer, los niveles de bacterias que son patógenas, que dañan la salud humana, como las bacterias entéricas o Escherichia coli, que ayer hablábamos de ella y decíamos que no puede aparecer en el agua que tomamos finalmente. Debemos hacer reforestaciones con especies nativas, debemos plantar árboles, los árboles que son propios en cada región, en las riberas de las quebradas, porque pues obviamente si hay árboles, las raíces de los árboles pues actúan como filtros naturales que van a retener esos sedimentos y van a proteger el suelo y van a
van a proteger el suelo de la erosión. Y recuerden que, como decíamos ayer, si hay demasiada erosión, por razones naturales, muchos tipos de metales pueden llegar al agua y muchos tipos de bacterias pueden llegar al agua. Entonces habrá que siempre evitar que estas situaciones se presenten. Y hay que hacer acuerdos comunitarios en la vecindad para socializar con los finqueros, con las zonas altas, para poder evitar el uso de pesticidas, para poder reducir el uso de agroquímicos cerca fundamentalmente de las fuentes de agua y poder promover un manejo técnico de esas aguas residuales domésticas. Entonces, hacer un buen tratamiento de las aguas residuales domésticas en las fincas y en los sectores rurales, en especial cuando ahora es tan común encontrar la chaletización o la generación indiscriminada pues, de muchas viviendas que parecen viviendas urbanas pero en el campo. Hay que hacer un mantenimiento y una limpieza del sistema físico. O sea, hay que limpiar, si en el sistema tenemos desarenadores y tanques de almacenamiento, hay que limpiarlos. Hay que hacer unos lavados programados y hay que hacer desinfecciones periódicas de mínimo 3 a 6 meses. Hay que utilizar soluciones concentradas de cloro para poder eliminar las películas bacterianas que se forman, pero hay que evitar que se formen las películas bacterianas mejor. Hay que hacer purgas de la red de distribución. Hay que abrir las válvulas de purga en los puntos bajos de la red para arrastrar los sedimentos que se acumulan en las tuberías, para evitar que lleguen a las casas. Hay que hacer inspección de fugas, porque cualquier tubo roto puede poner tierra, humus en el líquido, y eso en reunión con el cloro puede formar sustancias que son bastante malas para la salud humana. Y hay que hacer una desinfección continua y un control técnico permanentemente de esa agua. Hay que aprender a hacer la cloración adecuada del agua y un monitoreo diario en campo y un control, como decíamos ayer, de la turbiedad, o que es la forma de evitar que las cantidades de arena, de tierra, de limo, de arcilla lleguen al agua. Profe Frank, muchas personas han escuchado hablar del IRCA, pero no saben realmente qué es. ¿Qué nos indica este índice sobre la calidad del agua y cómo puede convertirse en una herramienta para los acueductos comunitarios puedan mejorar continuamente su servicio? El índice de riesgo de la calidad del agua. Entonces resulta que cuando el agua está cruda, el agua viene cruda por la fuente hídrica, entonces el agua le hacemos una medida de un índice de calidad del agua, pero si el agua ya pasó por el sistema de potabilización y tratamiento, entonces se le hace otro tipo de análisis que se llama IRCA. El IRCA pues solamente es una herramienta que permite evaluar el riesgo que está asociado a la calidad del agua para el consumo humano, y eso se hace con el fin de proteger la salud de las personas por parte de las autoridades y los prestadores. Y pues se hace haciendo un monitoreo del agua, tomando una muestra, llevándola al laboratorio y haciendo unos análisis de algunos de los parámetros que determinan el IRCA. Puedo nombrar algunos. Por ejemplo, ayer nombrábamos los coliformes fecales, los coliformes totales, la turbidez, el cloro residual, el color aparente. Esos son algunos de los elementos que se tienen en cuenta en el análisis, y luego se hace una valoración para dar un porcentaje, y ese porcentaje pues obviamente se estima en un rango entre 0 y 100, cuando entre 0 y 5 el valor nos arroja un 0 al 5%, el IRCA, pues podemos estar tranquilos de que ahí esa agua no tiene riesgo, pero a partir de 15 hasta 35 ya hay un riesgo medio y podemos decir que esa agua ya no es apta para consumo humano, y si pasa de 40 hasta 80 ya tiene un riesgo alto, y si pasa más de 80 pues entonces el agua que tomamos ahí es inviable desde el punto de vista sanitario. La vida está hecha de cosas pequeñas. Una semilla, una gota de agua, una comida compartida, una oración sencilla, una conversación en familia. A veces creemos que cuidar la casa común exige hacer cosas enormes, pero muchas veces la transformación comienza en la cocina, en el patio, en el cuidado cotidiano, en la forma de cómo tratamos a los demás. El Evangelio nos enseña que el reino de Dios también crece como una pequeña semilla. Por eso, no subestimes los pequeños gestos. Ahorrar agua, compartir alimentos, sembrar una planta, cuidar a alguien o enseñar a un niño a amar la creación.
todo está conectado y todo acto de amor deja huella. Soy Cristal y juntos cuidamos la casa común. En las montañas, antes de que llegaran leyes y decretos, ya el agua se cuidaba. Las comunidades ya sabían cómo organizarse, cómo compartir, cómo defender la vida. Esa es la raíz de la gestión comunitaria del agua. Por eso decimos con fuerza y con amor, primero fue el agua. Esta es una campaña pedagógica de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida. El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Y continuando con este tema, ¿cuáles podrían ser los contaminantes que pueden afectar la calidad del agua de una quebrada o de un aljibe? Y también, ¿qué medidas pueden tomar los asociados de los acueductos comunitarios para prevenir estos riesgos? Bueno, Enrique, los contaminantes que pueden afectar la calidad del agua de una quebrada y un aljibe y que son de diferente naturaleza. Lo comentábamos, algunos son de carácter físico, otros son de carácter químico, otros son de carácter microbiológico. Entonces, podemos decir algunos, por ejemplo, el carbono orgánico total, es simplemente la cantidad de sustancias húmicas de la degradación de la materia orgánica que está en el suelo y que puede llegar a las fuentes hídricas en forma de hojarascas y demás descompuestas. Y eso puede poner una cantidad de ácidos muy particulares que se llaman ácidos húmicos y otros que llaman ácidos fúlvicos, y esos ácidos pueden ponerle mucho color al agua y pueden causar muchos problemas a la hora de hacer la potabilización, y además de eso pueden precipitar que se formen unas sustancias que se llaman triglometano, que son muy cancerígenos. Entonces ese parámetro de carbono orgánico total es muy importante en las plantas. Lo mismo el control de los nitritos y los nitratos, porque cuando están estos nitritos y nitratos, que generalmente provienen del uso de fertilizantes nitrogenados, pues pueden en cantidades muy altas causar enfermedades muy importantes y muy difíciles de tratar y de sobrellevar en niños y en adultos. Y el otro son los fluoruros, que también obviamente pueden causar problemas de descalcificaciones bastante importantes y problemas en la dentadura de las personas. Eso por un lado, pero también hay otro tipo de sustancias como los sulfatos, que cuando están muy altos también pueden causar problemas estomacales, digestivos muy graves, ¿sí?, en las personas. Lo mismo, por ejemplo, otras sustancias como el hierro, por ejemplo, que pueden causar problemas de daño económico a las personas, porque pueden hacer corrosiones y pueden dañar, por ejemplo, prendas de vestir y demás cuando se lavan las ropas. Bien, el aluminio también, porque el aluminio está en condiciones muy altas, en concentraciones muy altas, pues también puede causar daños hepáticos, y puede causar daños renales y puede causar problemas digestivos bastante delicados. Esas cosas pues hay que evitarlas en las fuentes hídricas, y de los que hemos hablado anteriormente, con los coliformes, pero también otros dos tipos de parásitos, uno que se llama Giardia y otro que se llama uno que se llama Giardia y el otro que se llama Cryptozoona, que son muy delicados para la salud humana y que pueden causar problemas digestivos, problemas intestinales, diarreas severas, diarreas sanguinolentas, pueden causar finalmente una pérdida acelerada de peso, anemia en las personas, y esos tipos de microorganismos como las giardias y las tricomonas tienen que eliminarse de las fuentes hídricas, no permitir que lleguen ahí. Generalmente llegan a través de la materia fecal. Hay otros elementos que no pueden estar en el agua, por ejemplo el cloro en altas proporciones, pues causa problemas digestivos también muy importantes, relevantes a la salud pública, o el aluminio. Cuando utilizamos sulfato de aluminio en las plantas de potabilización y se hace demasiada la concentración, también causa unos problemas muy delicados a nivel de la salud humana, y eso no debe estar en el agua. Profe Fran, finalmente,
debemos recalcar que el agua no puede depender únicamente de quienes están administrando un acueducto comunitario, sino de toda la población, de toda una vereda, de todo un municipio. ¿Qué acciones concretas pueden realizar las comunidades o las entidades públicas como las alcaldías, como la misma corporación ambiental y demás para proteger las fuentes hídricas y la casa común? Eso está bastante claro. No puede serlo y no lo es de ninguna manera. Las normas en Colombia fijan responsabilidades bastante diferenciales para cada quien, ¿sí?, en el sistema. Entonces, obviamente, los usuarios y las comunidades, pues es la población que recibe el suministro de agua para consumo humano, pero también hace parte son socios del acueducto y deben trabajar de la mano con los líderes comunitarios del acueducto, con los gestores, para poder garantizar que el acueducto funcione bien, y deben atender y deben estar pendientes de todo el proceso y deben ayudar a los líderes y a quienes gestionan en la planta para que cuando se presentan situaciones graves, por ejemplo por tormentas y demás, situaciones donde generan algunas inundaciones por avenidas torrenciales, deben ayudar a ir a la planta, al sistema de repartición del agua, y deben ir allá y ayudar a trabajar con los campesinos, con toda la comunidad para solucionar los problemas, no dejar únicamente a las personas que dirigen solas en esa situación, porque se requieren muchas manos para poder ayudar. El tema de las autoridades sanitarias y ambientales. Hay muchas de estas autoridades sanitarias y ambientales, por ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos, el Instituto Nacional de la Salud, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio del Ambiente y el Desarrollo Territorial, las alcaldías municipales con sus secretarios de salud, la personería, la Contraloría, la Procuraduría, todos tienen un papel importante en el manejo y control de la calidad del agua en el proceso. Y todos deben estar pendientes de lo que pasa con el agua a nivel rural y a nivel urbano. Y eso seguramente está ocurriendo así, pero debe haber algo muy decidido para que puedan todos hacer el aporte. La corporación, el aporte que puede hacer es hacer las mediciones, los monitoreos de las fuentes hídricas que abastecen estos acueductos para mirar cómo llega esa agua, en qué calidad llega esa agua a las fuentes hídricas, a los acueductos como tal. Y después las aguas que ya posteriormente salen del acueducto, aguas abajo, también podrían ser medidas para monitorearlas y saber entonces en qué condiciones, pues después de salir de la planta, aguas abajo en la fuente hídrica natural, poder hacer otra clase de monitoreos y poder ayudar en ese proceso. Entonces todos podemos ayudar al mejoramiento de las condiciones y a que el acueducto cumpla su labor, y podemos ayudar obviamente también a formular proyectos, a conseguir recursos a nivel nacional y a nivel internacional para que muchas organizaciones apoyen la conformación de estos acueductos comunitarios veredales, y estos acueductos comunitarios puedan tener tecnologías y puedan manejar el agua de manera adecuada, y entonces eso nos pueda llevar a la garantía de lo que dijimos al principio: agua de buena calidad, agua segura, agua confiable, agua que podamos todos consumir, que podamos todos utilizar para nuestro uso de la vida diaria, sin que eso repercuta o tenga algún riesgo para la vida humana. Profe Fran, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en los micrófonos de Pilas con el Agua, y que esta no sea la única vez, que más adelante podamos volvernos a estar conectados en pro del recurso hídrico y sobre todo del cuidado de la casa común. Le agradezco enormemente, Enrique, la oportunidad de dirigirme a la comunidad en estos aspectos. Decir que desde la Corporación Autónoma de Santander estamos siempre prestos a ayudar a la comunidad, a poder ayudar a comprender estos aspectos, a mirar con ellos, a analizar con ellos las condiciones de sus acueductos y mirar entonces cómo es el ecosistema y cómo está, en qué condiciones están los ecosistemas de donde el agua proviene y llega al acueducto, y entonces poder trabajar en temas de reforestación, en temas de manejo de los ecosistemas, en temas de uso del suelo, para que podamos obviamente entre todos aportar lo que debemos aportar para la garantía de la calidad del agua y de la reducción del riesgo en el consumo. Le agradezco mucho, Enrique, a usted, a CEPAS, la oportunidad, y deseo un feliz día. Y así hemos llegado hoy al final de esta emisión de Pilas con el Agua.
Agradecemos profundamente al profesor Fran Vargas Tangua por compartir sus conocimientos el día de hoy y recordarnos que garantizar agua segura es una tarea que une la ciencia, las instituciones, los acueductos comunitarios y el compromiso de cada ciudadano. Porque cuidar el agua no comienza cuando abrimos la llave de nuestra casa, comienza en la protección de nuestras fuentes hídricas, comienza con el monitoreo permanente de la calidad del agua y en las acciones cotidianas que realizamos para conservar este recurso vital. Cada esfuerzo por prevenir la contaminación y fortalecer nuestros acueductos comunitarios es también una inversión en la salud, en la vida y en el futuro de nuestras comunidades y también en el futuro de quienes aún no han nacido. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los seguimos invitando a estar conectados con este espacio para seguir promoviendo el valor del agua como un bien común y que debemos estar protegiéndolo todos los días entre todos nosotros. Soy Jorge Enrique Muñoz Uceda y esto fue Pilas con el Agua. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Misereor, presentaron Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida.